Hola, buenos días. Soy Alejandra Vilaplana, radiólogo del Hospital de San Juan de Dios del Aljarafe de Sevilla. En estos momentos críticos para los hospitales me gustaría hacer un llamamiento a todos los radiólogos para que se comprometiesen a informar la radiología simple de tórax que se realice en los hospitales o en atención primaria. Creo que es importante que los radiólogos descarguen de esta forma a los servicios más castigados y ayuden así al diagnóstico inicial de la enfermedad. Para ello es necesario que nos pongamos al día en cuanto al protocolo de actuación de estos pacientes y sobre todo que todos conozcamos los hallazgos radiológicos típicos, puesto que aunque son nuestros técnicos de rayos los que están en primera línea de batalla, no debemos olvidar que nosotros estamos o deberíamos estar todos en la segunda. Centrándonos en la radiología, las alteraciones en la placa de tórax aparecen según series previas en el 76% de los casos. Es decir, que en el momento de la aparición de los síntomas, sobre todo o incluso a veces después, la placa de tórax puede ser normal. Aunque el diagnóstico de certeza lo da la PCR, que tiene una sensibilidad actualmente del 60% y por tanto un porcentaje alto de falsos negativos, en China, cuando se quedaron sin kit de PCR, comenzaron a estudiar a los pacientes sospechosos con TAC, que se convirtió en la prueba diagnóstica a falta de acceso al test de laboratorio. Esto dio lugar a la aparición en un solo mes de más de 200 publicaciones detallando los hallazgos radiológicos de estos pacientes, publicaciones que están disponibles de forma libre para todos. Sin embargo, en el momento actual y según los estudios realizados hasta ahora, la prueba de screen diagnóstica de confirmación de la enfermedad sigue siendo la PCR, no el TAC, al menos mientras sigamos disponiendo del test de laboratorio. De este escenario salió este estudio de 1.041 pacientes de China. Podemos ver cómo de 1.000 pacientes con síntomas clínicos compatibles, la PCR solo fue positiva en 600. Pero sin embargo, de estos 600 pacientes, el TAC, de estos 600 pacientes con PCR positiva, el TAC fue positivo en el 98%. De los 400 pacientes con PCR negativa inicialmente, 300 de ellos ya tenían hallazgos compatibles en el TAC y en muchos de ellos la PCR se positivizó posteriormente. De aquí podemos concluir que la sensibilidad del TAC es del 94%, sobre todo a partir del día 3 del inicio de los síntomas, y gracias a estas series los hallazgos radiológicos en una enfermedad nueva están disponibles para todos. Actualmente, en el último procedimiento de actuación frente a casos de coronavirus del Ministerio de Sanidad, se indica que cualquier persona atendida en la urgencia hospitalaria o que se encuentre hospitalizada y presente signos y síntomas de infección respiratoria aguda de vías bajas y uno de los siguientes hallazgos radiológicos o bien infiltrados bilaterales con patrón en vidrio deslustrado o con patrón alveolar o bien infiltrado unilateral pero multilobar de aspecto de vidrio deslustrado, es decir, con sospecha de etiología viral, se considerará caso en investigación de COVID y pendiente de confirmación por PCR. Evidentemente, al ser por tanto una patología respiratoria, uno de los criterios diagnósticos de sospecha está basado en la radiología y el número de radiografías, por tanto, ha aumentado y también la necesidad de que nosotros estemos atentos e informemos esas placas. Este, por ejemplo, es el algoritmo diagnóstico que propone la Sociedad de Imagen Torácica Británica en pacientes con sospechas de COVID. No voy a entrar en detalles, pero es importante que seamos conscientes del valor de la radiografía de tórax en el protocolo de actuación. Como vemos, las dos pruebas iniciales en pacientes con sospecha clínica son las pruebas de laboratorio, buscando, entre otras cosas, linfopenia, que es muy frecuente en estos casos, y la radiografía de tórax. Los resultados de la radiografía de tórax, como vemos, son determinantes en el manejo del paciente. En este algoritmo me parece importante remarcar que en caso de pacientes gravemente enfermos y radiografía indeterminada o normal, estaría indicado la realización de un TAC de tórax. En los casos en los que el paciente está estable y la enfermedad es leve,
tanto si la radiografía es normal o tiene signos compatibles de COVID, se realizaría aislamiento domiciliario. Este es el protocolo que se utiliza actualmente en mi hospital, aunque como sabéis los protocolos están cambiando por días. Igualmente vemos cómo los resultados de la radiografía son determinantes para saber qué actitud habría que tomar ante cada paciente. En resumen, si nos paramos a valorar estos protocolos, podemos llegar a la conclusión de que las pruebas radiológicas son necesarias, uno, para determinar el manejo del paciente, importantísimo, dos, para valorar la presencia de complicaciones y tres, también muy importante, para la búsqueda de un diagnóstico alternativo. Por otro lado, creemos que radiología debe contactar con los clínicos para asegurarse que las solicitudes de placas de tórax están adecuadamente documentadas, con suficiente información clínica, grado de sospecha de COVID, presencia o no de linfopenia, positividad de la PCR y cuadro clínico compatible. Estos datos influirán para decidir el lugar o el momento en el que se realizará la radiografía. En cuanto a los hallazgos en la radiografía de tórax, no hay muchos estudios publicados. Sin embargo, podemos extrapolar los hallazgos del TAC, de los que sí hay muchos estudios, a la radiografía simple. Conocerlos nos va a ser muy útil a la hora de hacer el informe. Los hallazgos del TAC de tórax son evidentemente inespecíficos en muchos casos y pueden ser similares a otras infecciones víricas. En general, muchos de los hallazgos son los esperables en cualquier neumonía de etiología viral. Sin embargo, hay hallazgos que sí son más característicos de COVID y hallazgos que muy poco probablemente estén provocados por el virus. Y esto es lo que debemos conocer para hacer un mejor diagnóstico. Bueno, pues, ¿cuáles son estos hallazgos? Según este estudio, el 86% de los pacientes presentaron imágenes en vidrio deslustrado. Este vidrio deslustrado es además de predominio periférico, bilateral y de predominio en bases pulmonares. Es cierto que hay otras enfermedades víricas que provocan un patrón similar, como los adenovirus o los herpes, pero es verdad que estamos en un contexto epidemiológico insólito y ante estos hallazgos deberíamos en primer lugar sospechar una infección por coronavirus. Esta afectación inicial en vidrio deslustrado puede evolucionar a consolidaciones pulmonares con broncograma aéreo, tal y como vemos, por ejemplo, en esta diapositiva. En esta otra podemos ver que el vidrio deslustrado está iniciando alguna zona de consolidación. Sin embargo, es importante saber que, aunque es frecuente ver solamente vidrio deslustrado o vidrio deslustrado más consolidación, muy raramente se ven consolidaciones en ausencia de vidrio deslustrado. Esto es un dato importante a tener en cuenta a la hora de diagnóstico diferencial, o sea, pacientes con consolidaciones pulmonares pero sin evidencia de vidrio deslustrado, es poco probable que sea debido al COVID-19. Debemos saber también que la evolución a consolidación es un factor de mal pronóstico. Aquí tenemos un caso en el que a medida de que la afectación es mayor, podemos claramente distinguir una distribución periférica, geográfica y basal y la presencia de broncograma aéreo en las consolidaciones. Evidentemente, la afectación multifocal es también frecuente en la mayoría de los cuadros víricos. La evolución hacia consolidaciones debemos de saber que es un factor de mal pronóstico. En este caso se aprecia una afectación tenue en vidrio deslustrado y lo que es muy característico con afectación periférica. Como vemos, también la tendencia de las lesiones es a ser redondeadas. Aproximadamente la mitad de los pacientes presentaban esta característica. Son hallazgos en realidad compatibles con neumonías organizadas. En la mayoría de los casos, la afectación hemos dicho que es basal y que es bilateral. Aquí tenemos otro caso en el que se visualiza la morfología redondeada característica subpleural y de predominio en bases pulmonares. Y aquí otro caso con una afectación en vidrio deslustrado
que la mayoría de los casos suele ser bilateral, pero hasta un 25% de los pacientes pueden tener una afectación unilateral, sobre todo a nivel en la fase inicial de la enfermedad. También es poco frecuente, pero puede aparecer un patrón en empedrado o crazy paving que se aprecia también en pacientes con una enfermedad de más larga evolución. Aquí podemos ver otro ejemplo. Algunas veces hay una afectación con un signo de halo inverso, pero tampoco es un signo demasiado frecuente. Lo que sí es importante es saber cómo no suele presentarse. Bueno, pues no se suele presentar con derrame pleural ni lesiones cavitadas, tampoco suelen aparecer linfadenopatías ni nódulos o micronódulos pulmonares. Sí una tendencia a una afectación pseudonodular por las consolidaciones pseudonodulares, pero no a micronódulos pulmonares. Y por tanto, no olvidar que la radiografía simple y el TAC pueden ser normales, sobre todo en una fase inicial de la enfermedad. En cuanto a la gravedad de la enfermedad cuantificada por TAC, la afectación pulmonar se considera leve si existen hasta 3 lesiones en vidrio deslustrado menor de 3 centímetros de diámetro. Se considera moderado severo si existen más de 3 lesiones o de diámetro máximo mayor de 3 centímetros, o bien si se visualizan lesiones focales en vidrio deslustrado junto con consolidación inicial, y se considera una afectación severa si se visualizan lesiones difusas en vidrio deslustrado o consolidaciones asociadas a distorsión arquitectural. Por tanto, a la hora de hacer el informe del TAC, habría que indicar los datos clínicos, describir los hallazgos radiológicos y su distribución, en qué lóbulo, si es periférico, central o mixto, y usar imágenes axiales y coronales. El número de lesiones y su extensión puede ayudar a categorizar la enfermedad como leve, moderada o severa, lo cual podría ayudar al planteamiento del manejo clínico de estos pacientes. También deberíamos indicar la afectación pulmonar de base, por ejemplo, si existía o existe enfisema o fibrosis pulmonar previa, y en la conclusión, si el paciente es altamente sospechoso de neumonía viral o de COVID, si es compatible o si es más probable otro diagnóstico o, lógicamente, si el estudio es normal. Todos estos hallazgos es muy importante que los conozcamos, puesto que el Ministerio de Sanidad dispone que el personal sanitario de cualquier servicio debe establecer de forma rápida si un paciente con infección respiratoria aguda cumple los criterios de caso en investigación de COVID-19. Y la visualización de hallazgos sospechosos en la placa o en el TAC nos obliga a comunicarlo para iniciar el circuito correspondiente que ya debemos tener protocolizado. Por último, radiología, además de ayudar a limitar la transmisión del virus conociendo los hallazgos radiológicos e informando las placas simples y los TAC cuando haya que realizarlos, debe también reforzar sus protocolos internos de actuación, fundamentalmente utilizando equipos portátiles siempre que sea posible para evitar los traslados de los pacientes positivos, estableciendo un protocolo para la realización de placas simples en pacientes sospechosos, creando protocolos de traslado del paciente al TAC, procurando equipo de protección adecuado al personal y estableciendo un protocolo de desinfección adecuada de los equipos radiológicos. Por último, espero que os hayan quedado claros los hallazgos radiológicos fundamentales: afectación en vidrio deslustrado, afectación subpleural, bilateral de predominio basal con tendencia a la formación de neumonías organizadas. No suele haber presencia de derrame pleural, ni de aumento ganglionar mediastínico, ni de cavitaciones, ni de micronódulos pulmonares. Sin querer descorazonaros, sin embargo, os dejo esta diapositiva. El primer caso es un COVID-19, el resto son un MERS, que también es un coronavirus, una gripe A y un SARS, o el otro coronavirus del 2003. Como enseñanza, pues que debemos pensar en el COVID, debemos conocer sus patrones típicos,
Pero no debemos olvidar que existen también otras muchas patologías, incluyendo las neumonías de la comunidad, no solo las neumonías víricas, que nos vamos a seguir encontrando todos los días. Y bueno, ya para terminar, en esta diapositiva os dejo dos enlaces a dos bases de datos de la RSNA y de la British Association Society of Thoracic Imaging, donde se pueden ver los casos enviados y enviar casos nuestros. No he encontrado ninguna base de datos española, no sé si existe, la verdad es que sería interesante tenerla, pero mientras tanto creo que estas dos bases de datos son muy útiles y creo que todos los radiólogos deberíamos estudiar y conocer exhaustivamente la radiología de esta enfermedad para poder aportar lo máximo posible a los clínicos y a los pacientes en estas semanas que se nos avecinan. Muchas gracias y mucha suerte a todos.